es una ley no escrita que la naturaleza se empeña en romper una y otra vez. Los padres nunca deberían sobrevivir a sus hijos. Betty Arrastia, la madre de Isabel Preisler, ha tenido que ver cómo en los últimos años desaparecían 2 de sus hijos. Y hace 4 años, quien fue un hijo para ella, Miguel Boyer. Carlos Preisler y Beatriz Arrastia Reinares formaban un matrimonio idílico de la alta sociedad filipina. Él era gerente de las líneas aéreas filipinas y delegado del Banco Español de Crédito en Manila. Beatriz, procedente de un linaje riojano establecido en Filipinas con extensas plantaciones de arroz y azúcar, se dedicaba a negocios inmobiliarios, aunque su ocupación fundamental eran los Victoria, Enrique, Isabel, Carlos y los mellizos Joaquín y Beatriz. El primer luto lo llevó por Ricky, como era conocido en familia. Fue al inhalar monóxido de carbono accidentalmente por la mala combustión de una estufa. Aquello fue muy doloroso para toda la familia, porque se trataba del miembro más carismático del clan. Isabel Preisler le puso Enrique a su segundo hijo en honor a su hermano. Son contadas las ocasiones que Isabel ha hablado de Ricky, sin embargo. Lo hizo en Vanitatis, en 2014, cuando algunas informaciones señalaron que había fallecido víctima de las drogas. Jamás bebió alcohol. De hecho, sus amigos le conocían como Tomato, porque era esta su bebida favorita. Y, por supuesto, jamás consumió drogas. Me llevaba estupendamente con él. Por eso sé que no se drogaba. Y me llevo maravillosamente bien con su hija Hannah, a la que llamo casi a diario, aunque algunos aseguren lo contrario. Los siguientes padecimientos de Betty, que hoy tiene 91 años, vendrían a cuenta de Carlos. Ha dicho la propia Isabel sobre cómo empezó su hermano en el mundo de las drogas siendo apenas un adolescente. Cuando este contaba con 16 años, Betty y su marido se enteraron de que Carlos era un adicto, pero ya era demasiado tarde. Carlos Preisler llevó una vida muy diferente de la de su hermana Isabel. Estuvo 5 años por un delito de estafa y murió también prematuramente en abril de 2013. Su madre no pudo despedirse de él. Le descubrieron para el que le dieron 3 meses de vida. Murió apenas 5 días después. Mi hermano murió en su casa, rodeado de los suyos, de su mujer e hijas, que le querían a pesar del daño que les había hecho. Hay una generación perdida en aquel país por esta cuestión. Yo por suerte me libré, porque me casé a los 20 años y me fui. Mi hermano Carlos, sin embargo, que era menor, cayó de que estaba metido hasta las cejas. No llevaba mucho tiempo en ese mundo, pero ya era demasiado tarde, relató Preisler sobre el periplo de su hermano Carlos. Betty se empeñó en ir a verlo cuando le diagnosticaron el cáncer.
Mientras organizábamos un posible viaje con una de mis tías, que es embajadora en Roma, nos llegó la triste noticia de su fallecimiento. Fue un fallo de diagnóstico. Los 3 meses de vida que le dieron en un primer momento se quedaron reducidos a 5 días. Alertados por el peligro que podían suponer las drogas para sus hijos, Betty y su esposo decidieron enviar a España a Isabel y a su hermana Beatriz. La pequeña de los Preisler Arrastia hizo también parte de su vida en España, con el que tuvo 2 hijos, y se convirtió en el hombro imprescindible para su hermana Isabel. Por eso, cuando le fue diagnosticado un cáncer de pulmón, toda la familia hizo piña en torno a ella. Y fue velada en el mismo tanatorio donde lo fue 3 años después Miguel Boyer. Desde el Betty Arrastia, vivió a caballo entre Madrid y Manila, hasta que la edad le impidió viajar tan a menudo. Está implicada en las actividades de la comunidad filipina en Madrid. Reside en la famosa Villa Meona de la Avenida de Miraflores. Vive volcada en su fe, su hermana Mercedes es, y en su familia. Y una curiosidad. Haciendo honor a sus antepasados riojanos, la zona de donde salió su abuelo Fernando Reinares para luchar en la Guerra de Filipinas en 1899. La familia conserva allí un imponente donde la matriarca de los Preisler recibía a sus nietos y bisnietos y jugaba con ellos a maratones de cartas. Son ellos precisamente, sus nietos, los que la han sacado del anonimato y,